que te supere angustia y dolor. Señor, tú lo sabes, que yo vengo el tiempo en mi lecho, sin nada que hacer. Clamé a tu sangre gloriosa y bendita, y tú me sanaste y hoy soy feliz. Llamé a tu sangre gloriosa y bendita, y tú me sanaste y hoy soy Señor, tú lo sabes, que te maravilla. Tristeza y desdicha, dolor y aflicción, mas tú lo has cambiado Estaba conectado con Zoom. De la iglesia. De la iglesia, perdón. cambiado con tu santa obra, oh gloria a tu sangre bendita, te doy gracias al Cordero Santo que me haya librado de todo mi mal. Prometo seguir tu santo evangelio, que grande es la obra que hace mi obrar. Prometo seguir tu santo evangelio, que grande es la obra que hace mi Amén. Que el Señor bendiga esta alabanza. Pasaremos entonces a hacer una oración para que el Señor nos coloque en comunión de espíritu, dirija este servicio, le dé gracias, Señor, al instrumento que va a entregar la lectura de esta mañana, ¿cierto? El pancito para nosotros y a nosotros también, que nos dé la gracia para poder abrir nuestro corazón, abrir nuestra mente y poder recibirlo. Oremos entonces, mis hermanos, al Señor. Padre amado, bendito Dios, Señor amado, te damos las gracias por este día de vida que tú nos concedes. Gracias, Señor, te damos porque podemos presentarnos delante de tu presencia, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que hasta el momento tú nos has entregado. Gracias, mi Dios, porque podemos reunirnos, Señor, a través de este medio digital para ser oidores, Señor, de tu palabra en esta mañana. Mi Señor bendito, te pedimos por misericordia que tú tomes el dominio de este servicio de escuela dominical. Padre amado, colócanos en comunión de espíritu a cada uno de nosotros, Señor, los que estamos conectados. Padre Santo, los que no pueden, Señor, también, tócale sus corazones, Señor amado, los que están indecisos, Padre Santo, tú eres poderoso para llegar hasta ellos, Señor, y poder, Señor, colocar el sentir en su corazón de poder escuchar tu palabra. Mi Señor bendito, te pedimos también desde ya que tú prepares, Señor, el mensaje que nos vas a entregar por medio de mi hermana. Padre amado, abre nuestros corazones, Señor, despeja nuestra mente, colócanos, Padre, conectados a tu cable espiritual, Señor, para poder recibir el alimento de esta mañana, porque estamos aquí, Señor, por necesidad, necesitamos de tu palabra, necesitamos de ti, Señor, necesitamos que tú hables a nuestra vida el día de hoy. Padre amado, dirige tú, Señor, como te decía anteriormente, este servicio, para que, Señor, al finalizar podamos terminarlo, Padre, con gozo en nuestros corazones, llenitos,
Señor, nuestra vasija con aceite y que esa vasija, Señor, pueda resplandecer al poder encenderla. Padre mío, te pedimos y te rogamos todas estas misericordias en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Demos la gloria a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Pasaremos entonces a la lectura y la exaltación de la palabra de la escuela dominical que está a cargo de nuestra hermana Karen del Canto. Enseñó la revista de Gracia a mi hermana. Amén. La palabra del Señor para esta mañana se encuentra en Colosenses 4, versículos 5 y 6. El texto está en Mateo 5, verso 16. Y para los niños es Proverbios 3:31. Sabemos que los niños en esta mañana no tienen clases, ¿cierto? Pero también hay una palabra para ellos. ¿Ya? Si la hemos encontrado, le daremos lectura. Si voy muy rápido, me avisan, ¿ya? ¿Ya? Le daremos lectura en el nombre del Señor. Espérenme que se me perdió. Ya, aquí dice. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. El texto también lo leemos, ¿cierto? Amén. Mateo 5:16 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. En esta mañana yo le pido al Señor que me dé su gracia, que Él ponga recordatorio en mí, ¿cierto? Igual me hice una ayuda a memoria porque dije, estoy tan nerviosa que se me va a olvidar todo lo que estudié el día de ayer, ¿cierto? Pero le pido al Señor que Él me ayude, que Él me dé su gracia y que Él entregue el mensaje que Él quiere para esta mañana. Dice su palabra, en el primer versículo nos habla de andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo, ¿cierto? Nos habla de nuestro actuar, cómo debemos conducirnos como cristianos. Dice que nuestra vida debe ser diferente a la vida que hay en el mundo, ¿cierto? Porque nosotros, si bien es cierto, somos parte de este mundo, pero no pertenecemos a él, ¿cierto? Pertenecemos a Cristo. Y como cristianos debemos comportarnos, ¿cierto? Muchas veces es difícil, sobre todo dentro de nuestra familia, creo que es donde más nos cuesta comportarnos como cristianos, ¿cierto? Pero el Señor aquí nos da mensajes, ¿cierto?, de cómo debemos llevar nuestra vida. Dice que el apóstol Pablo le pedía a los colosenses que le ayudaran a orar para él poder entregar el mensaje de su palabra. Así también nosotros debemos orarle al Señor, ¿cierto? Pedirle que Él nos dé gracia, que Él nos dé sabiduría cuando vamos a predicar. Muchas veces salimos a predicar y para nosotros ya es costumbre, ¿cierto? Y no vamos apercibidos de la presencia de Dios, ¿cierto? Y nosotros tenemos que ir a la oración. ¿Para qué? Para que el Señor abra puertas, ¿cierto? Para que Él nos abra el camino, para que Él prepare los corazones y prepare nuestro hablar, para que Él nos dé inteligencia, nos dé sabiduría para poder llegar a las personas que necesitan la palabra del Señor. No hacerlo por costumbre, no salir a predicar porque tengo que hacerlo. Muchas veces como cristianos lo hacemos porque siempre lo hemos hecho, salimos a la calle a predicar y no siempre estamos apercibidos del Señor.
El Señor nos recuerda hoy en día que tenemos que cuidar nuestro actuar para el mundo. ¿Por qué? Porque son ellos quienes están pendientes de nosotros. Sus ojos están puestos en nosotros para ver qué error cometemos, ¿cierto? Si caímos en falta, para desprestigiar el Evangelio. Cuando nosotros dejamos el Evangelio en vergüenza, ¿cierto? Es cuando más le cuesta a la gente creer y menos quieren llegar al Evangelio, menos quieren conocer del Señor. Entonces, es nuestro deber como hijos de Dios, ¿cierto? Tratar de andar en luz, tratar de hacer su palabra, ¿cierto? De comportarnos como un verdadero cristiano. Nosotros sabemos las cosas que debemos hacer y las que podemos hacer, ¿cierto? Y no andar dejando mal la palabra del Señor. Tenemos que ser luz, primeramente en nuestro hogar, con nuestra familia, que es con quienes más cuesta. Muchas veces se burlan de nosotros, ¿cierto? Nos apuntan con el dedo, somos fomes para nuestros familiares, somos pesados por no aceptar cosas que ellos quieren, ¿cierto? Pero es ahí cuando demostramos que el Señor ha hecho un cambio en nuestras vidas, cuando negamos los deseos de la carne, ¿cierto? Cuando ponemos por sobre todas las cosas al Señor, que Él es el que vive en nuestra vida. Decía también que en Hechos dice que, espérenme, que debemos glorificar y ensalzar al Señor en todo momento, ¿cierto? En todo lugar. Nunca menospreciar al Señor, nunca avergonzarnos del Señor, porque si no Él se va a avergonzar de nosotros en el reino de los cielos. Y eso es lo que no queremos, ¿cierto? Al menos yo quiero que el Señor, Él me reconozca cuando Él venga con nosotros, ¿cierto? Yo quiero irme con Él. Y tenemos que pedirle al Señor que nos dé valentía, ¿cierto? Tal vez quite la vergüenza, quite todo aquello que nos impida avanzar en sus caminos. Nosotros como cristianos tenemos un deber, ¿cierto? Que es predicar el Evangelio del Señor en todo lugar. Debemos acatar su mandato. Pero también decía que lo más difícil de esto era la desobediencia del hombre, ¿cierto? ¿Por qué? Porque al hombre le gusta el pecado, nos gusta la carne, tiene deseos, ¿cierto? Y muchas veces cuesta dominar nuestra carne. Decía su palabra, ¿cierto? Que el Señor coloca normas, pero que eran difíciles de cumplir por la naturaleza pecaminosa del hombre. Isaías decía, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de Dios, ¿cierto? Y nosotros como cristianos debemos predisponer nuestro corazón para que Él habite en nosotros, ¿cierto? Y Él nos guíe. También dice que Dios haría un nuevo pacto con el hombre, ¿cierto? Y en este pacto, ¿qué iba a hacer? Iba a grabar las leyes en los corazones y en las mentes, ¿cierto? Entonces, hoy en día nosotros tenemos este conocimiento de Dios, ¿cierto? Y sabemos lo que el Señor nos manda a decir, ¿cierto? Que debemos predicar, que debemos comportarnos como hijos de Él, ¿cierto? Y ya lo sabemos. Entonces, cuando queremos hacer algo mal, estas leyes, ¿cierto? Nos redargullen nuestro corazón, nuestra mente, nos sentimos mal cuando hacemos algo que no corresponde al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor ya grabó esas palabras, ¿cierto? Ya grabó esas normas en nosotros. Ahora está en nosotros cumplirle al Señor, ¿cierto? Comportarnos como Él quiere, ¿cierto? Tenemos que ser, decía también en su palabra, que tenemos que vivir una vida conforme a Dios. Como les decía, muchas veces para los amigos somos fome. ¿Por qué? Porque no salimos con ellos, tal vez no nos vamos de fiesta, no escuchamos su música y nos dejan de lado. Por ser cristianos nos dejan de lado, nuestras amistades están dentro de la misma iglesia muchas veces, ¿cierto? Porque son las personas que tienen nuestra forma de vida y es con quienes debemos compartir.
porque cuando nos unimos con gente que no es de Dios, ¿cierto? Desviamos nuestro camino. Y el Señor no quiere eso. Quiere que nosotros le sigamos a Él, ¿cierto? Le amemos a Él y que seamos imitadores de Él. En la lección anterior decía que debemos parecernos a Cristo, que debíamos ser como Él, ¿cierto? Y hoy en día nos dice que debemos actuar como Él, que debemos comportarnos como Él se comportaba, ¿cierto? No ser altaneros, ¿cierto? Tenemos que ser humildes, ¿cierto? Tenemos que ser mansos, tenemos que ser, no nos dice que seamos personas tristes, ¿cierto? En ningún momento, dice que tenemos que ser alegres, ¿cierto? Y predicar su palabra con amor, con humildad, ¿cierto? No ser altanero. Cuando vamos a la prédica, ¿cierto? O hablarle a alguien que no conoce a Cristo, nunca ir como yo soy el gigante, yo me las sé todas, ¿cierto? Sino que ir con humildad a entregar una palabra de vida. ¿Para qué? Para que llegue al corazón de aquellas personas. Si vamos con altanería, no nos van a escuchar, no van a tomar en cuenta las palabras que el Señor ponga en nuestra boca. Y para eso tenemos que ir a la oración, pedirle al Señor que nos dé gracia, que nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento, ¿cierto? Y que le dé entendimiento también a las personas que van a recibir este mensaje. Dice que el apóstol Pablo, él se preocupaba de que el evangelio no fuera denostado, ¿cierto? Sino de que tuviera fuerza y poder para poder entregar el mensaje. Nosotros también debemos preocuparnos, ¿cierto? De no avergonzar el evangelio del Señor. Al contrario, tenemos que ensalzar su nombre, ¿cierto? Y también dice que muchas veces las palabras hablan más, o sea, nuestros hechos hablan más que las palabras, ¿cierto? Como cristianos, ¿cierto? Nuestros vecinos, nuestra familia y las personas que nos conocen, que somos cristianos, están pendientes de cómo vivimos, de lo que hacemos, de cómo nos vestimos, ¿cierto? De cómo nos comportamos en nuestro diario vivir. Eso muchas veces habla más que 1000 palabras. En el trabajo también, de cómo nos comportamos en el trabajo, de lo que hacemos, de lo que compartimos, de lo que decimos, de todas esas cosas tenemos que estar preocupados, de dejar un perfume agradable, ¿cierto? De ser agradables ante Dios, no ante el hombre. Si al hombre no le gusta nuestra forma de ser, si no le gusta porque no compartimos con ellos, no importa. Yo tengo que encargarme de agradarle al Señor, de que Él esté agradado de mí, de mi actuar. ¿Qué más? También nos habla de cómo tenemos que hablar, ¿cierto? Que tenemos que tener cuidado en nuestro hablar, porque de nuestra boca pueden salir cosas malas, ¿cierto? Preocuparnos de que el Señor santifique nuestros labios, que el Señor santifique nuestros pensamientos, nuestro corazón, porque de ahí emanan todas las palabras que nosotros le decimos al mundo. Dice el Señor que por medio de nuestro hablamiento también, nosotros podemos hacer llegar un alma a Cristo. Tenemos que preocuparnos de que de nuestra boca no salgan palabras que no correspondan, ¿cierto? Que no salgan maldiciones también para nadie, ¿cierto? Tenemos que preocuparnos de bendecir a nuestros hermanos, de ayudarles, de escuchar, de ser paciente. Dice en una parte de su palabra que lo que entra en la boca, que no lo que entra en la boca contamina al hombre, más lo que sale de la boca, esto contamina al hombre, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros estemos con familia, con amigos, ¿cierto? Tenemos que preocuparnos de hablar bien, de que nuestra forma de hablar demuestre que somos cristianos. No podemos andar a la par con el mundo, ¿cierto? Si el mundo anda diciendo grosería, nosotros no podemos decirlas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios y los hijos de Dios tenemos que guiarnos por las leyes del Señor, ¿cierto? Por cómo Él era.
Dice, el libro de Efesios nos recuerda, dice, ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino lo que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, ¿cierto? Nuestras palabras tienen que edificar en nuestra vida primeramente y también en la vida de las demás personas. No podemos con nuestra boca herir a los demás, ¿cierto? O hacer caer a los demás. Debemos tener especial cuidado en eso, en hablar, en el predicar del Señor, ¿cierto? Y actuar de acuerdo a lo que predicamos, ¿cierto? No tenemos que ser como los que predican y no practican, ¿cierto? Lo que decimos tenemos que hacerlo. Porque como cristiano, si yo digo que soy cristiana, ¿cierto? Debo comportarme como tal, porque en mi hogar, ¿cierto? En mi pasaje, saben que soy cristiana. Si me pongo a hacer cosas que no son de cristiana, ¿cierto? ¿Qué van a hacer? Nos van a apuntar con el dedo y nos van a tildar de falsos, ¿cierto? De personas que no somos coherentes. Y nuestro actuar como cristiano, nuestro hablar debe ser coherente entre sí. Dice que, ¿por qué el apóstol enfatiza tanto el cuidado del lenguaje? Porque el ser humano tiende siempre al mal, más que a la perfección, ¿cierto? El ser humano, nuestra naturaleza, ¿cierto? Es pecaminosa en sí. Y le gusta más hacer lo malo que lo bueno, cuando es más fácil hacer lo bueno, ¿cierto? Muchas veces nos dejamos llevar por impulsos e instintos, y es lo que debemos cuidar. ¿Y cómo cuidamos esto? Por medio de la oración, ¿cierto? Pedirle al Señor que Él nos ayude, que Él nos dé de su gracia, ¿cierto? Que Él santifique nuestra vida, que nos quite lo malo, que nos permita hacer el bien, ¿cierto? Que nos permita estar pendiente de nuestros hermanos, ¿cierto? Y de aquellos que no son nuestros hermanos también, que nos permita estar pendiente de toda persona. A veces conocemos personas, ¿cierto? Y queremos hablarle del Señor y no permiten, ellos no dejan. Pero ahí tenemos que pedirle gracias al Señor para seguir hablándole y enviándoles mensajes, ¿cierto? Para que también puedan conocer a Cristo en sus vidas. Dice que nuestras conversaciones deben ser para edificar y construir, y no para destruir lo que está construido. Por eso debemos tener cuidado cuando hablamos, ¿cierto? Que nuestro hablar sea de un verdadero cristiano. Yo en esta mañana le doy gracias al Señor por su palabra, ¿cierto? Porque primeramente habla mi vida, porque me recuerda, ¿cierto? Cómo debo comportarme y cómo debo dirigirme hacia los demás. Estaba muy nerviosa y tomé hartos apuntes para que no se me olvidara. Igual hay cositas que se me han pasado, ¿cierto? Pero este era el mensaje que el Señor nos daba en esta mañana, ¿cierto? Que tuviéramos cuidado en nuestro actuar y en nuestro hablar. Yo le doy gracias al Señor por esta palabra y para el Señor sea honra y gloria. Amén. Que el Señor bendiga a nuestra hermana Karen, ¿cierto? Bendiga también el mensaje de su palabra. Entonces nos corresponde oportunidades para dar gracias al Señor por todo lo que el Señor nos ha dado durante la semana. Está a libre disposición el micrófono. Somos poquitos, así que tenemos tiempo. Ya, Cristian. Primeramente le doy gracias al Señor, ¿cierto? Por estar reunidos virtualmente, ¿cierto? Alabando y bendiciendo el nombre del Señor, el poder consagrar estos minutos, ¿cierto? Para estar pensando en el Señor, escuchando palabras del Señor. Le doy gracias porque el mensaje estuvo precioso el día de hoy. Le pido al Señor que siga revistiendo de gracia a nuestra hermana Karen, ¿cierto? Es bueno que haya nerviosismo, porque el nerviosismo demuestra que hay temor,
¿cierto? De, primeramente respeto al Señor, y que todo salga bien, pues si eso uno, cuando uno le notifican, mientras, entre que le notifican y más rápido sea el servicio, es mejor, porque mientras, durante la semana más lejos el servicio, uno sufre más tiempo. Pero es un buen sufrimiento porque en el sentido de que uno se preocupa, uno le duele la guata, a veces uno no duerme, y eso es bueno que nos ocurra porque sabemos que hay temor en nuestra vida. Y nosotros queremos hacer todo para la honra y la gloria del Señor. Y eso es lo precioso. Cuando estaba en la escuela dominical, yo puedo dar testimonio porque el Señor me ha permitido ser profesor, ¿cierto? Y enseñar la palabra en la escuela dominical, lo he dicho otras veces. Y a veces el Señor a uno le hace decir cosas que uno entiende que no están, pero por amor a los hermanos que están escuchando, el Señor lo hace. Y resulta que después el Señor los confirma, y a veces lo confirma en la misma reunión. Por eso el Señor a uno le hace sentir hablar, por amor al que está escuchando. Y el Señor confirma, porque lo repite en la reunión del domingo en la tarde, siendo que no estaba en la pauta de la escuela dominical que entregaron el día anterior, pero el Señor lo hace, uno se tiene que entregar en las manos del Señor y hablar con el corazón, porque si uno ora antes, uno se prepara, uno le clama al Señor, el Señor uno lo usa. Pero siempre la honra y la gloria es para el Señor. Así que yo le doy gracias por esta hermosa escuela dominical, ¿cierto? Y le doy gracias al Señor y le pido al Señor que siga revistiendo de gracia a nuestra hermana Karen, ¿cierto? Sabemos que es así, que el Señor lo hace. Y para el Señor, la honra y la gloria y gloria para siempre. Perdón, ahí sí. ¿Ahí sí? Sí. Ya, mis hermanos, sigue habiendo más tiempo y oportunidades para agradecer al Señor. Habilite su micrófono con toda confianza. Amén, mi hermano. Que el Señor le dé gracia. Que el Señor les bendiga. ¿Me escuchan bien? ¿Y me escuchan? Amén. Ya, que el Señor les bendiga. A cada uno de mis hermanos que están conectados en esta mañana, yo le doy gracias al Señor también por darme la oportunidad de estar en la escuela dominical. Pido disculpas por haber llegado atrasadito, pero está en mi ministerio, en mi casa haciendo aseo. Así que, igual hermosa la palabra, en el cual habla una gran verdad de que cómo debemos comportarnos en nuestra vida y lo más difícil en nuestro hogar. Es lo más difícil que en nuestro hogar con nuestros familiares, pero damos gracias al Señor de que Él cada día nos corrige. Tenemos, al menos yo tengo una persona que siempre me está corrigiendo, ustedes saben quién es. Dice que detrás de un hombre hay una gran mujer, así que yo le doy gracias por eso, porque todos los días ahí estamos corrigiéndome, como dice su palabra, y para demostrarle a mis vecinos de que no somos cristianos de papel, pues, somos cristianos verdaderos, que no solamente para que escuchen lo que hablamos, sino que para también vean nuestro actuar hacia con las personas donde vivimos. Así que hermosa su palabra, habló a mi vida, porque muchas veces, como decía la palabra, que en estas fechas que el mundo celebra, de repente dan ganas también de decir, ah, si total, ¿qué? Pero ahí nos acordamos de que donde nosotros vayamos y lo que hagamos, Dios siempre va a estar mirando nuestro actuar. Y como decía su palabra, dejar siempre en alto el nombre del Señor. Así que damos gracias por eso, damos gracias porque hasta aquí Jehová ha sido con mi familia, con mis hijos, con mis conocidos, y nada más agradecer solamente a Él, porque que Él todos los días renueva nuestras fuerzas, sus misericordias son renovadas cada día, y estamos en este mundo tan difícil, para nosotros, para los hijos de Dios, tan difícil estos momentos en lo que estamos viviendo, y como decía su palabra, de que aunque nosotros todo lo hagamos muy bien, nos equivocamos en un segundo y nos apuntan al tiro con el dedo.
Por eso debemos cuidarnos, cuidar nuestro actuar, nuestro hablar, y pedirle al Señor que Él nos dé la gracia, porque solamente Él nos da la gracia y nos da la sabiduría, a veces para dar un consejo, a veces para una pequeña palabra que nosotros podamos entregar, puede ser de bendición a aquel que la pueda escuchar. Así que yo le doy gracias al Señor por eso, le doy gracias en esta mañana porque estoy con mi familia todos sanitos. Como siempre decía, no tengo que andar un día domingo temprano, a lo mejor en una comisaría, andar buscando algún hijo, alguna hija, o andar en algún problema. Y eso lo hace el Señor. Así que le doy muchas gracias a Él por esta oportunidad y de saludarle, mi hermano, contento de verle. Y no pude estar en esa gran bendición que pudieron hacer ustedes, pues el trabajo me tenía ahí medio complicado. Pero igual ahí donde trabajo en el sector, yo ando por todo Santiago, me fui a dar unas vueltas por ahí donde mi hermano Alfredo y mi hermano Cristian supieron que les mandé unas fotitos. Preocupado por eso, estoy preocupado por eso. Pues no sabemos a qué vamos a llegar cuando volvamos a nuestra iglesia en presencia. Así que, pero bueno, Dios conoce todas las cosas. Así que le doy gracias al Señor y para el Señor es la honra y la gloria desde ahora y para siempre. Amén. Muchas gracias, mi hermano. Que el Señor le bendiga. Sigue habiendo más oportunidades esta mañana para dar gracias al Señor. Habilite nomás su micrófono, si quiere enciende la cámara, si no con la cámara apagadita. No hay problema. Hermana Nancy, Cáceres, hermana Felisa, ay, hermana Felisa. Amén. Doy gracias al Señor en esta mañana por su misericordia, por todo lo que nos ha bendecido. Doy gracias al Señor por su palabra maravillosa. Le pido al Señor que me ayude a practicarla, a hacerla, que pueda ser luz, que pueda ser sal, bendición para los que me vean, los que sean cercanos a mí, mis vecinos, los compañeros que uno tiene. Le pido al Señor que me ayude a hablar, a actuar como decía su palabra, actuar como Él actuaba, con amor, con misericordia, y como decía el Señor, estar siempre contento, porque dice, sonríe, Dios te ama. Así que le pido al Señor que Él me ayude a hacer luz, a demostrar que el Señor vive en mí. Doy gracias al Señor por su palabra, doy gracias por su misericordia, porque ha guardado a los míos, porque ha sido con nosotros, y alabarle, solo bendecirle al Señor. Pido al Señor que cada día le dé más gracia a mi hermana Karen. Hermoso el mensaje de su palabra. Alabo al Señor por esto y para Él honra y gloria ahora y para siempre. Amén. Amén, mi hermana Felisa, que el Señor le guarde. Sigue habiendo más oportunidad. Hermana Evelyn. Ahora, que Que Dios el le Señor le dé bendiga. gracia. Hoy Amén. día le doy la gracia al Señor por estar en su escuela dominical, que uno la echa tanto de menos, porque llegábamos temprano, oración de 9, me acuerdo siempre. Ahora nos trae el recuerdo cuando llegábamos a las 8:30, o de repente yo llegaba antes, porque tenía las llaves de tiempo. Antes de llegar a otras personas a la iglesia, tenía las llaves, después ya no tuve más. Entonces llegaba siempre temprano. Me acuerdo de la escuela dominical, hoy día me gozo porque la hermana la usó el Señor, porque nosotros tenemos que ser luz del mundo y tenemos que imitar al Señor. Y eso nos cuesta, pues, mi hermana, cuesta mucho, nos cuesta mucho. Pero aún siendo julerito, digo yo, teniendo menos brillo que un zapato gamuza y menos brillo que la que hay en el suelo, Dios no usa. Dios, por el corazón de cada uno, hermano, de cada uno, el corazón que tenemos, como somos, porque Dios nos conoce. Yo siempre le preguntaba, y voy a dar un pequeño testimonio mío que tengo mucho, siempre le preguntaba al Señor, le decía, Señor, pucha, yo soy tan de repente, le decía, Dios, pero yo te quiero, yo sé que yo te quiero, yo sé que te tengo aquí adentro de mi corazón, le decía yo, pero ayúdame porque yo me encuentro que soy como de repente, aquí vengo yo, ¿me entiendes? Siempre me mostraba así la gente como que me tenía un rechazo, siempre ha pasado eso en mi vida, siempre lo cuento. Y un día yo
orando, me quedé dormida después, pues me acosté, me quedé dormida. Y el Señor me muestra en sueño una niñita chica. Yo llevaba como 3 años en el Evangelio, más o menos. Me había celebrado el Señor. Y me dice, hija, mira. Y yo miraba en el sueño, miraba a la niñita que iba con un gigante, pero yo no le veía, yo le veía solamente la pica. Y los pies que eran así de grandes, rosados, pero no son unos pies como de bebé. Pero yo veía la figura, no le veía la cara, no veía nada, sino que la voz hablaba a mi corazón y a mi mente, en el sueño, porque no me hablaba burle. Y yo decía, Señor, si eres tú, Señor, qué linda niñita que lleva la mano. Y la llevaba de la mano. Y me decía, hija. Y yo le decía, Señor, pero yo no soy así. Pues él me mostraba como mal. Yo decía, pero Señor, yo no soy así. Yo como que le rebatía eso, porque yo decía, yo me conozco, toda la gente me conoce, pero yo no soy así. Y me decía, yo conozco tu corazón. Y yo le decía, pero no, Señor, si yo, está bien que usted conozca mi corazón, pero yo quiero limpiarme más y quiero que usted me haga las cosas, yo quiero ser más fiel a ti y quiero llevar ese corazón que como derretido, le decía, ante ti, ante tu presencia, ante mi hermandad, ante los hermanos, ayudar a la gente, decía yo. Me decía, yo conozco tu corazón, y me voy a repetir, yo volvía con lo mismo. A la tercera vez, me dice, yo conozco tu corazón, mira. Y cuando yo miro a la niñita, yo le decía, mira, si quiero yo, le decía yo al Señor, pues. Y le decía, sí, me gusta, porque yo mostraba la figura de Dios, que era yo, y llevaba, y a la niñita la llevaba de mano. Con esta mano derecha la llevaba. La niñita la llevaba, y me dice, mira, y yo miro entre los cerrados, yo estaba durmiendo, pero entre que dormía y sentía todos los pájaros, eran como a las 5:30 de la mañana de haber sido. Y se sentía la bulla, incluso hasta sonó la camioneta. Y yo estaba así, y de repente me dice, mira, y miro, y la niñita se da vuelta, y era yo, mi cara. Y me decía, mira, yo conozco tu corazón. Y yo de ahí, ¿sabe qué? Yo lloraba, tuve como 3 meses llorando, porque yo le decía, señores, pero ¿cómo? ¿Por qué pero cómo entendía? Porque yo me veo así como una mujer súper fuerte. Yo de verdad se los digo en nombre del Señor, y no me quiero que yo realmente, yo soy como soy nomás. Pero él conocía a Bronzán y él conoce el corazón de cada uno. Entonces yo alegué tanto tiempo, por eso yo estuve alegando como 1 año, hasta que el Señor me lo mostró, porque siempre como que le alego si yo estoy bien o estoy mal, y ahí el Señor me muestra en sueño o me muestra en relación. Y ahí me va mostrando, yo le decía, Señor, gracias, lloré, hermana, lloré tanto que estuve llorando como 3 meses. Y yo le decía al Señor, gracias, Señor, porque tú conoces mi corazón. Tú conoces mi corazón, porque a mí me afecta, por ejemplo, hoy día igual le pido la oración de una familiar lejano mío. Yo tengo un nieto que se llama Magniano, que muchos lo conocen, que yo lo llevaba. Y la abuelita de él le dio Alzheimer, tiene 43 años. O sea, no Alzheimer, le dio Parkinson. Y ella está muy mal. Y yo sé que es un propósito de Dios, porque el niño le dice, abuela, oremos, y ella le dice, ya. Y ella está conociendo recién a Dios con enfermedad. Yo sé que es un propósito de Dios, así no a mi de demencia, así. Yo sé que es un propósito que ella está pasando. Entonces yo hoy día le digo al Señor que nos ayude. Y eso a mí me afectó tanto, y sufrí mucho tiempo. Cuando yo supe esto, sufrí. Y ahí me di cuenta recién después de tantos años, hermana, de tantos años, que Dios conocía mi corazón. ¿Y sabe por qué me doy cuenta hoy día? Porque yo sufro con el que sufre. Yo me doy cuenta. A mí le pasa algo, hermano, y yo, aunque yo no lo vea todos los días, aunque yo converse con él, a mí me afecta tanto, y sufro, y yo oro para que el Señor haga su obra y su misericordia. Y hoy día eso es el amor que quiere el Señor, es el corazón que quiere el Señor. Y le doy la gracia al Señor por palabra, porque también soy culerita, de repente se me salen a mí las jergas dramáticas, que siempre lo he dicho, pero sí trato de ser fiel al Señor, fiel a mi hermana, porque como digo, yo siempre he dicho, cuando tenemos hermanos de carne, nosotros no lo elegimos. Los hermanos de sangre fueron elegidos por nuestros papás lo eligieron y los pusieron en esa familia, y cayeron en la cegüeña, he dicho yo.
pero no lo elegimos nosotros. Y cuando nosotros elegimos nuestras cosas, nosotros nos reímos. Pero los hermanos en la fe, todos, sin excepción de ninguno, en los hermanos de fe, que esos hermanos que Dios nos eligió para que cayéramos en esa iglesia, en la iglesia que hoy día estamos. Dios nos eligió para que nosotros fuéramos hermanos en la fe. Y por ende, nosotros siendo hermanos en la fe, tenemos que amarnos los unos a los otros, independientemente que tengamos diferencias y que nos enojemos, pero Dios nos eligió. Y cuando Dios nos elige a nosotros, tenemos que respetarnos, amarnos. A veces no es así porque hay lobos vestidos de ovejas, pero nosotros los cristianos, que somos cristianos, no importa lo que nos hagan, no importa lo que nos digan, no importa nada, solamente nuestro horizonte y nuestro caminar es esto, ir así, igual que los caballos, no mirando para allá ni para acá, porque cuando miramos para allá nos caímos, cuando miramos para acá nos caímos, pero si nosotros vamos al frente perfecto, Dios nos bendice. Así que alabo a Dios con estas palabras, para Dios y solo para mi Dios, sea toda la honra, gloria de hoy y para siempre. Yo alabo a mi Dios y gracias, hermana Karen, porque tenemos que cerrar muchas veces nuestra boca, sin decir nada, aunque nos insulten, aunque nos digan lo que nos digan, siempre salimos en victoria, con Dios enfrente. Y si no podemos caminar, Dios nos toma en brazos, cruza al otro lado, pero siempre con Dios, porque con Dios somos más que victoriosos y vencedores. Para Él sea toda la honra y la gloria, y para mí solamente su misericordia. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana Evelyn, que el Señor le bendiga. Sigue habiendo más oportunidades para Amén. alabar y bendecir al Señor. Habilite nomás su micrófono. Hermana Nancy. Yo me... Amén. Aló, Ahí sí, le escuchamos. hermana Cecita, Sí, hermana ¿me Nancy, le escucha? escuchamos. Sí, le escuchamos bien. ¿Sí? Sí. Esta mañana le decía al Señor por su amor, su misericordia, porque ha sido vivo. Le doy gracias por la palabra que el Señor me ha entregado. Me gozo en la palabra porque yo tengo testigo a Ana Evelyn. Siempre tengo a alguien que me apoya. Hace un tiempo atrás, harto tuve un tema muy bien con unos vecinos, pero no problema, sino que enteré que hablan que yo era muy buena de decir groserías. Y yo me gozo en eso porque yo era niño, pero siempre sí, y tenía pena, y yo le enseño, ¿cómo voy a salir así? Voy a salir con la Biblia, y mi hermana Evelyn, yo le decía, Ana, le conté ya lo que me pasaba y ella le dio alito. Y era, porque es así, o sea, yo ser enojona, como decir palabras, muchas cosas, pero grábate, ¿no? Entonces, y fue un dolor grande. Entonces yo decía, Señor, ¿por qué esta persona? ¿Por qué esto? Calumnia. Y después con el tiempo, también otras circunstancias en que yo estaba, ¡ay, Dios mío! Y la hermana fue un puntal. Yo me gozo, Señor, mi hermano, porque en este grupo he visto el apoyo, el cariño. He visto cuando hemos estado mal con nuestras cosas. Dios toma cualquier instrumento, una hermana, cualquiera, estaba ahí atento y escuchando, casi le da importancia a la gente. Entonces, quizá pasa prueba, quizá uno pasa muchas cosas, pero el Señor la entra. Y le doy gracias, Señor, por eso. Y le doy gracias, Señor, porque yo digo siempre, Señor, quiero ser instrumento, yo no quiero, no importa que digan lo que digan, yo guardar silencio. Y eso me ha enseñado, hermano, y eso uno con los años, uno se da cuenta que el Señor uno la va nutriendo, como dice Evelyn, ella pedía al Señor. Entonces, se va dándose con la palabra del Señor y tratando de cambiar, ser diferente. Entonces, por eso, gracias al Señor, porque la palabra, yo decía, Señor,
Señor, a veces tan difícil, a veces quizás muchos los levantan cumbia, quizás muchas veces somos enojones, pero eso nos enseñaba, nos daba la receta. Por eso, gracias Señor por su amor, porque pasan pruebas quizás, pero ahí el Señor está su amor en nosotros. Así que a mi Señor, toda honra, toda gloria, ahora y para siempre le agradezco, Señor, este privilegio de estar aquí trabajando y poder hablar de maravilla. Un saludo para cada uno de mis hermanos, para todo en general, para mi Señor y gloria. Amén. Gracias, mi hermana Nancy, que el Señor le bendiga, que tenga un buen día laboral, que venda todo, ¿cierto? Sigue habiendo más oportunidades para alabar y bendecir el nombre del Señor. Hermana Karen. Amén. Esta mañana yo le doy gracias al Señor por la vida, por la salud, por su amor, por todas sus maravillas. Le doy gracias al Señor por su palabra también, porque habla primeramente a mi vida. Le pido que me ayude a ponerla por obra, ¿cierto? Le doy gracias al Señor porque Él ha sido conmigo en mi trabajo, ha sido con mi familia. Tengo tanto que agradecerle al Señor porque el Señor conmigo se ha pasado. Le doy gracias al Señor porque tiene mi familia sanita, porque mi sobrino está sanito. Le pido que nos siga manteniendo así, y también quería pedirles la oración porque esta semana tengo 2 cursos en el trabajo, los días jueves y viernes, y le pido al Señor que Él me dé sabiduría, que abra mi entendimiento, porque son un poquito complicados, un sistema nuevo que estamos implementando, y le pido al Señor que podamos ver todos los puntos que se necesitan en el tiempo, que va a ser todo el día, que me dé las ganas, que me dé el interés, ¿cierto? Porque de repente estas cosas son un poquito fome y uno no les pone mucha atención, pero es algo importante para el desarrollo del trabajo que hacemos, así que le pido al Señor que Él me ayude, que ponga interés en mí, que ponga entendimiento para poder aprender lo que necesito. Muchas gracias, Señor, por todo, y para el Señor honra y gloria. Amén. Que el Señor bendiga a nuestra hermana Karen, ¿cierto? Que le ayude en esta semana, que le abra el entendimiento, Señor, para que pueda aprender todo lo que necesita, porque finalmente todas esas misericordias, todas esas capacitaciones son menester para nosotros y las da el Señor y hay que aprovecharlas. Todo lo que en este momento, en este mundo, podamos adquirir conocimiento, ¿cierto? Para desarrollar nuestras funciones, es pertenencia del Señor. También para que el Señor le siga dando gracias, ¿cierto? Para que pueda exaltar la palabra y sigue habiendo oportunidad para mis hermanos. Todavía, si quiere dar gracias, puede habilitar su micrófono nomás, con toda confianza. ¿Nadie? Ya. Yo le voy a dar gracias al Señor entonces. Oh, la hermana Nancy. Hermana Nancy. Sí. Buenos Señor la días a bendiga. todos mis hermanos. ¿Me escuchan? Sí, la escuchamos, mi hermana. Amén. En esta mañana yo le doy muchas gracias a mi Dios, primeramente por haberme dado un día más de vida, un día más de salud. Agradezco a mi Dios la bendición de poder ver a cada uno de ustedes. Es una bendición muy grande para mí. No hay palabras, no tengo palabras como de expresar la felicidad que me embarga al poder verlo en mi hermano, a poder tener esa visión de escuchar su palabra, el poder tener la bendición de que nos reunamos, es maravilloso. No sé si ustedes lo pueden sentir, pero yo lo siento. Me embarga una emoción muy grande, es algo muy maravilloso lo que puedo sentir. Agradezco a Dios. Semana atrás yo estuve muy enferma y recuerdo que en un momento me sentía tan mal que le pedí a mi Señor que me sanara, y en el momento en que me leía que me sanara, más mal me sentía, hasta que llegué el momento de decir, bueno Señor, si es tu voluntad que yo esté enferma, cuando sea voluntad de sanarme, me vas a sanar. Y en ese momento el Señor empezó a hacer la obra en mí. Lo pasé muy mal, pero mi Señor en ese momento el Señor me mostró su amor, su bendición, su ternura, su dulzura,
hasta el día de hoy el Señor se ha pasado en regalonearme, me ha demostrado su amor. Yo agradezco a Dios porque ha sido maravilloso conmigo. Yo no tengo palabras para poder agradecer todo el amor que Dios me ha dado, porque sinceramente, como dice una palabra, ha sido una tempestad muy grande, todo esto, el estrés social, los problemas que hemos tenido en nuestra catedral, en nuestra iglesia, esta pandemia, pero en todo momento Él me ha mostrado su amor, me ha mostrado sus bendiciones, y le agradezco porque es como, no sé si ustedes lo han podido sentir, pero el Señor es tan maravilloso que en medio de todo esto me ha dado grandes bendiciones, pero la mayor bendición es poder ser llamada hija de Dios. Le agradezco a Él porque me ha mostrado su amor grandemente, y para mí, Señor, sea la honra y la gloria. Amén, mi hermana Nancy. Que el Señor le bendiga y le guarde. ¿Sigue habiendo más oportunidades para alabar al Señor? Si no hay Hermano nadie, Alfredo. si no hay nadie más, con el permiso de todos ustedes, alabo y bendigo el nombre del Señor porque Él es el único digno de ser alabado y bendecido. Amén. Dentro de las cosas que uno va aprendiendo a vivir en el Evangelio, y el apóstol dice, dar gracias a Dios por todo. Uno tiene que aprender a dar gracias por lo bueno, sumamente fácil dar gracias por lo bueno. Qué fácil es poder decir gracias, Señor, porque estoy bendecido. Gracias porque tengo un buen trabajo, gracias porque tengo buena salud, gracias porque todo de mi familia está bien, gracias porque va todo bien en la iglesia, gracias porque va todo bien en la nación. Pero así como la palabra de hoy es práctica, qué difícil es poder decir gracias, Señor, porque estoy enfermo. Gracias, Señor, porque estoy pasando hambre. ¿Qué? Y la palabra poderosa del Señor es la que nos insta, ¿no es cierto? Dice que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con todo. Amén. Ese es un evangelio práctico. Y hoy día la palabra del Señor me habla a mí como un evangelio práctico. Hay muchas hermosas palabras que el Señor nos ha entregado a través del tiempo. Palabras de bendición, palabras de aliento. Pero creo que estas palabras que el Señor nos ha venido hablando desde hace unos días atrás, para formar nuestra conducta, para decirnos cómo debemos comportarnos, son las mejores enseñanzas a las cuales nosotros tenemos que ponerle atención. Sabiduría al hablar, sabiduría al actuar. Muchas veces dice que no nos conduzcamos como los de afuera, sino que debemos conducirnos como hijos de luz, como lo decía una de las referencias, ¿no es cierto? Demostrando con nuestro actuar, con nuestro decir, lo que nosotros tenemos que ser, luz del mundo, sal de la tierra. El Señor nos ayude. Amén. Cuando llegamos al Evangelio, siempre recuerdo a algunos hermanos que decían, no, yo soy así, soy enojón, y así el Señor me recogió, y sigo siendo enojón porque esa es mi forma de ser. ¿Y dónde está el cambio? Si yo era enojón, tengo que dejar de serlo. Si yo era, ¿no es cierto?, ligero de genio, si yo era, no sé, cualquier otra cosa que no corresponda a un cristiano, tengo que dejar de serlo. Si yo era mentiroso, tengo que dejar de mentir. Si yo era ladrón, tengo que dejar de serlo. Porque en el Evangelio hay un cambio radical en el cristiano. El cristiano tiene que demostrar por sus obras, por sus hechos. Dice que vuestra luz alumbre delante de los hombres. ¿No es cierto? ¿Para qué? Para que nosotros seamos el testimonio vivo de lo que es el efecto que produce el Evangelio. Es difícil, sobre todo cuando nos están pasando a llevar, cuando están pasando por encima, cuando estamos siendo rodeados de la injusticia. Es difícil muchas veces aguantarse, pero hemos aprendido a esperar en Cristo, hemos aprendido a esperar en Dios, y Él, yo estoy seguro, yo creo que ninguno de los que está aquí presente puede decir que Él no nos ha sacado en victoria. Y nos saca en victoria porque esperamos en Él. Amén. Yo le doy gracias al Señor esta mañana por esta gran bendición, ¿no es cierto? Yo ayer tuve una gran bendición. Amén. Para mí fue una tremenda bendición la que tuve ayer la oportunidad de participar, ¿no es cierto? Uno dirá, pero alguien podrá decir, pero ¿cómo? Tampoco, o todo un día perdido. Yo no lo considero un día perdido, lo considero grato, conocer personalmente, porque claro, a pesar de que ayer nos encontramos cara a cara con algunos hermanos, ¿no es cierto?, por primera vez,
pero parecía que nos conocíamos de años. Amén. Parecía que ya nos conocíamos tanto tiempo, y eso es porque se va formando un nexo, se va Amén. formando una unión espiritual, y la unión espiritual tiene que existir. Dice la palabra del Señor que cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente, ¿no es cierto? Y esa es la unión espiritual de uno con otro. Amén. Y eso es lo que tenemos que hacer, orando sin cesar los unos por los otros, alentando al otro a seguir adelante. Y cuando haya uno que esté decaído, ¿no es cierto?, tomarlo y incentivarlo Amén. a través de la palabra. Y eso también es parte de nuestro actuar. Nosotros no podemos ver a un hermano caído en el camino y pareciera que aquí no ha pasado nada. No, tenemos que alentarlo a seguir, ¿no es cierto? Esa es también sabiduría al hablar, con palabras de sabiduría, ¿no es cierto? El Señor nos ayuda a nosotros. Amén. Yo doy gracias al Señor en esta mañana por esta oportunidad, la palabra del Señor. Esta palabra yo invito a cada uno de ustedes que tiene la oportunidad de leerla de nuevo, ¿no es cierto? Y repasarla, háganlo. Hay un profundo sentido del diario vivir del cristiano en esta palabra. Así que el Señor me ayude a mí a ponerla por obra, Amén. ¿no es cierto? Que yo no sea, mi apellido es Covarrubia, pero que no me cambie el apellido y me ponga Gatica, ¿no es cierto? Se van a reír, como el padre Gatica, que predica y no practica. No, tenemos que predicar, tenemos que ser consecuentes Amén. con lo que decimos, con lo que actuamos. El Señor me dé gracia para hacerlo. Revista de gracia cada día, mi hermana Karen, con libertad. Y como decía mi hermano Cristian, me tomo de las palabras mi hermano Cristian, y lo he vivido yo en la vida, cuando uno está desarrollando un oficio, cuando es uno profesional en un área y tiene que dar una disertación y está tan posesionado que no le tirita, no tiembla la voz, no se asusta, va y desarrolla el tema y lo hace con toda una disertación y saca aplausos, y uno después se siente satisfecho, lo hice bien porque estaba preparado. Pero cuando se trata de la palabra del Señor, cuando se trata de lo que el Espíritu a través de la inspiración, quiere decir, hay que recordar que esta es la base de la escuela dominical. Y mi hermano Cristian acierta, por eso es que hay comunión, y yo como el predicador de la clase tengo que confirmar las palabras de lo que yo veo que se dice acertadamente. Por eso los hermanos mayores, perdónenme, no es egolatría aparte mía, sino que el hermano mayor en la escuela dominical tiene que ser el último en dar gracia. ¿Para qué? Para que se encontró un detallito por ahí doctrinario, lo corrija de inmediato, con misericordia, por supuesto. Pero hermano Cristian acierta en que nosotros tenemos que tener, ¿no es cierto?, claridad en lo que estamos enseñando para transmitirlo, ¿no es cierto?, para que nuestro ejemplo rodee a los demás. Nosotros tenemos que mostrarnos primero como... Y si tiritamos, ¿no es cierto?, y si nos preocupa, es porque definitivamente, aunque queramos, aunque hayamos estudiado, aunque hayamos profundizado, aunque hayamos repasado, nunca vamos a conocer lo que Dios va a decir en ese instante a través de nuestros labios. Porque dice la palabra del Señor que uno puede estar hablando un tema y ese tema está llegando de manera distinta a distintos corazones, conforme a la necesidad, ¿no es cierto?, de cada uno. ¿Y por qué sucede si yo estaba hablando de este tema? ¿Por qué? Porque la multiforme gracia de Dios toma ese mismo mensaje y llega de manera distinta según la necesidad de cada una de nuestras vidas. Así que nosotros simplemente tenemos que hablar, y lo que sentimos hablamos, y si hablamos con conocimiento, gloria a Dios para siempre, y si hablamos, ¿no es cierto?, por inspiración, gloria a Dios para siempre. Pero tenemos que prestarnos en las manos del Señor con humildad, con simplicidad, con temor y temblor. Y somos instrumentos en las manos del Señor con motivo de bendición. Y alabo el nombre del Señor por esta oportunidad que Él me concede, de dar gracias al Señor por el día de ayer, por el día de hoy, por toda su misericordia, ¿no es cierto? Y para Él honra y gloria desde ahora y para siempre. Amén. Amén. Que el Señor guarde y bendiga a nuestro hermano Alfredo. ¿Sigue habiendo más oportunidades para dar gracias al Señor? Hermana Anita Reyes. ¿No? ¿Sí? ¿No? Ya. Voy entonces a tomar la palabra yo, le voy a dar gracias al Señor por este servicio de escuela dominical. Le doy gracias al Señor también por el mensaje de esta palabra, que hablaba bastante claro sobre el comportamiento cristiano.
Le pido al Señor que me ayude a colocarla por obra, porque cuesta comportarse como cristiano en todo lugar y en todo momento, porque cuando estamos reunidos todos somos hermanos y hablamos todo lo mismo y tenemos todo el mismo sentir, pero a veces cuando estamos en nuestros trabajos, con nuestra familia, como naturaleza humana, a veces nos dejamos llevar por el impulso, nos dejamos llevar por la corriente del que está al lado, o del chiste, o de la risa, ¿cierto? Y ahí a veces es donde uno, como cristiano, tiene que frenarse y decir, hasta aquí nomás, hasta aquí llego yo, y no puedo sobrepasar más allá porque hay algo que amonesta, ¿cierto?, el corazón. Yo le pido al Señor que siga manteniendo eso en mi vida, que me ayude a colocar esta palabra por obra, a comportarme en todo lugar como una hija del Señor, que pueda enseñarle también a mis hijas a comportarse de tal manera, porque no es solamente lo que ellas vean en mí, sino que también tengo que ser el reflejo, el espejo de lo que les digo con lo que ven. Porque yo les puedo decir, sí, tienen que comportarse, sí, no tienen que mentir, no tienen que hacer esto, que el garabato, que aquí, que allá, o como ellas están sumergidas en todo este mundo del internet y las comunicaciones, toman cualquier cosa de donde vienen y se quedan con eso, creyendo que ese es el comportamiento habitual de los más lolitos. Me pasa con el caso de mi hija de 14, que de repente palabrota, me dice, pero si así lo decimos nosotros. No, le digo, y así no se habla, eso no corresponde. Entonces, que el Señor me ayude a poder enseñarles también a ellas, a traspasarles este conocimiento, para que ellas también puedan ser verdaderas hijas de Dios, demostrar en su manera de ser, de comportarse, y sean también un reflejo de lo que ven también en mí, ¿cierto? Para que el Señor me dé la gracia para poder apoyarlas en todo ese proceso. Yo agradezco al Señor todo esto, y para Él sea la honra y la gloria. Amén. Vamos a continuar entonces con el servicio. Vamos a dar la lectura del texto que está en Mateo 5, versículo 16. ¿La tenemos todos? ¿La hemos encontrado? Amén. 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 Entonces, les voy a pedir que habiliten todos sus micrófonos para que lo digamos juntitos. Ya, mi hermano. Como se escucha, no importa si rebota, si no escuchamos desfasado. Amén. En el nombre del Señor. Amén. Amén. Dice así. 1, 2, 3. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que se vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Amén. Que el Señor bendiga este texto. ¿Salió bonito? ¿Se escuchó bonito? Vamos a continuar entonces con la oración por la palabra. Le voy a pedir a nuestra hermana Evelyn si nos puede llevar en esta oración para que el Señor guarde y bendiga la palabra de esta mañana, que el Señor la guarde en nuestros corazones. Amén. Padre amado, Señor Padre Santo, en esta mañana te damos gracias, Señor, por la palabra, porque nos habla nuestra vida, Padre amado, usa un instrumento, Padre amado, porque, Señor, tenemos que ser luz del mundo, la sal del mundo, Padre Santo, bendecir a cada hermano, Señor, no decir malas palabras, andar en buenas nuevas, Padre amado, ser una nueva criatura, Padre amado, porque las cosas viejas, Señor, queremos buscarte en espíritu y en verdad. Quizás somos poquitos, Padre amado, pero tenemos un espíritu humillado ante ti, Padre amado. Gracias por toda la palabra, Padre. Gracias, Señor, que nos habla a nuestras vidas, Padre Santo, para que tú hagas en nuestra obra, seas luz, Padre amado. Hagas tu obra en nosotros, Padre amado. Señor, perdónanos, Señor, nuestro vocabulario, perdónanos nuestro mirar, nuestro andar, todo, Padre amado, Señor, haznos nueva criatura, Padre Santo. Mira, Padre amado, te damos las gracias por todo, Padre, por todo lo que has hecho hasta el día de hoy, porque, Señor, hasta aquí nos ha sustentado Jehová.
Todo te doy las gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, Señor. Amén. Demos la gloria a nuestro Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios y gloria a Dios para siempre. Vamos a pasar a cantar una alabanza o corito. Hermano Cristian, alabanza. Es la alabanza final. 400. Hay que preguntarle a la hermana Karen. Ella tiene una alabanza. Hermana Karen, ¿usted tiene alguna alabanza para terminar el servicio? ¿No? Ya. Con la que tenía el hermano Cristian entonces. La 408. Tan triste y tan lejos. Tan triste y tan lejos. Encuentro la paz en seguir a Jesús y vivo en la luz de su paz. Tres tiempos, la mayor. 1, 2, 3. Tan lejos de Dios me sentí, y sin el perdón de Jesús, más cuando sus amorosa me dijo ven a la cruz. Por andar en la luz, en tinieblas de amar, encuentro la paz en seguir a Jesús, y vivo en la luz de su paz. El tierno Jesús, está lleno de paz y amor, de todo este mundo la culmina el dulce del buen Salvador. Ya todo por andar en la luz, no moro en tinieblas de amar, encuentro la paz en seguir a Jesús, vivido en la luz de tu paz. Debe amar y no por siempre será, más cerca vivir de la luz del santo poder y pureza de fe. El nombre del buen Salvador, ya todo por andar en la luz, todo en tinieblas de amar, encuentro la paz en seguir a Jesús, y vivo en la luz de tu
ven a Jesús, soy el fiel pecador. No pagues a ciegas de amar. Oh, ven a Jesús, oh, peregrino Señor. Tienes salvación hallarás. Voy a caer en la luz, no en tinieblas encuentro la paz del Señor Jesús, y vivo en la luz de su paz. Amén. Vamos a continuar con este servicio de escuela dominical. Le vamos a entregar el servicio a nuestro hermano Alfredo para que nos despida con la bendición, o si él estima otra cosa, para que nos dirija entonces. Hermano Alfredo. Amén. Que el Señor nos siga bendiciendo. Estaba haciendo el resumen de la escuela. Ahí vemos 10. 3 voluntarios, 11. 11, porque había una niñita por ahí revolviéndola al lado de la hermana Ceci. Y la guaguita. Tenemos otra aquí, tenemos 2 más. Y la Connie. Y la Connie 3. Entonces tenemos asistencia de la escuela dominical del día de hoy. Voluntarios 3, Dorcas 7, niñas 3, total 13. Ya me están reclamando aquí que también estuvieron presentes, aunque no es cierto, ya vamos a sumar una señorita y un joven. El Benja. Ya, 14. Ahí sí. Ya. El hermano Leonardo. El Señor bendiga a su asistente. Es joven. No, está dentro de los ancianos de la iglesia. Sí, el Señor nos bendiga. Amén. Ya, mi hermano, vamos a pedir al Señor la bendición, ¿no es cierto? Por el servicio, y les invito a todos y cada uno de ustedes a sumarse a la tarde, ¿no es cierto?, a la reunión virtual. Amén. Hasta ayer eran las fiestas patrias. A partir de hoy día volvemos a celebrar a Jesucristo como corresponde. Amén. ¿Ya? Así que les invito, y a medida que puedan, hagan un esfuerzo y vayan sumando a más hermanos de la propia casa, ¿no es cierto? Sobre todo a la escuela dominical, y en la tarde también traten de sumar a más hermanos para que nos podamos estar reuniendo, ¿no es cierto? Y no sé, el ser humano muchas veces adopta costumbres que no son correctas, y eso es, ¿no es cierto? Y somos medio flojos y cómodos, y nos acostumbramos a la comodidad, y no hay que ser cosa que nos acostumbremos a no estar congregándonos, a no estar insertos en el desarrollo de los servicios espirituales, solo por la costumbre. Que el Señor nos ayude. Tenemos que mantenernos vigilantes, como dice su palabra, de día y de noche, en todo momento. Amén. Así que vamos a dejar en la bendición final de este servicio a nuestra hermana Karen del canto, a quien el Señor revista de gracia. Amén. Amén. Ya. Inclinemos el rostro en reverencia al Señor. Bendito Dios, amado Padre Celestial, gracias le damos, Señor, por esta instancia, Señor, por esta escuelita, Señor. Gracias le damos, Señor, por el mensaje de su palabra. Le pedimos, Padre, que usted la bendiga en nuestros corazones y que usted bendiga a cada uno de los hermanos que, Señor, usted conoce sus vidas, Señor, sus problemas, usted sea dando paz a sus vidas, Señor, ayúdenle en sus problemas por misericordia, Señor,
bendiga a todos nuestros hermanos, Señor, aquellos que no se han podido conectar. También usted tenga misericordia de ellos, Señor. Amoneste sus corazones para que se puedan conectar hoy día en la tarde, Señor, y podamos tener una hermosa reunión para la honra y la gloria, Señor. Desde ya bendiga los instrumentos que va a ocupar, Señor, para entregar el mensaje, para dirigir la reunión de la tarde. Le damos las gracias, Señor, por todo, por este día, Señor, y todas estas misericordias se las imploramos en el nombre bendito de nuestro Salvador Jesucristo. Amén.